In this video, guys, I'll be explaining the exercises on page 38 and 39, which is what we would have done in a face-to-face class. Okay, so let's have a look at this. This first part is about driving in the UK, and we've got some different signs here. So you are approaching a roundabout. That would be number 7. Roundabout like Glorieta or Rotonda. National speed limit applies. That's this one here. Yeah, the national speed limit, velocidad, límite de velocidad. Okay. No motor vehicles allowed. No se permiten vehículos motorizados. La 2. No entry es la 8. No se puede entrar. No entry. Maximum length. Longitud máxima es la 3. No overtaking, no se permite rebasar, la 4. This is the minimum speed for this road, ¿no? No puede circular a menos de 30, la 6. Give way, ceder el paso, priority to oncoming vehicles. Si un vehículo viene hacia ti, le tienes que dar el paso y le tienes que ceder el paso. Okay? Right, so they're the signs in the UK system. Let's move on. So this one is talking about a rough guide, ¿no? Un guide no muy preciso de cómo manejar en el UK. Thinking of driving in the UK? ¿Estás pensando en eso? Then check out the following tips, unos tips, to make sure you do so safely, de manera segura y de manera legal. All right, so let's zoom in a little bit in case you're watching this on your phone or something. So, requirements, requerimientos. ¿No? As with most countries, al igual que la mayor parte de los países, you are required to have a driving license, ¿no? Una licencia, y tener el auto asegurado. If you already have a license from your own country, de tu país, then you are permitted, se permite, to drive in the UK for the first year. Durante el primer año, pero si te quedas ya después de año, 2 años, pues ya tienes que sacar tu licencia británica. Thereafter, a partir de ese momento, thereafter, you need to apply for a provisional license. Una licencia provisional. No es la definitiva, es provisional, nada más. And then take a UK test, ¿no? Un examen en el UK. Note that if you are in the UK to visit y quieres rentar un auto, many rental firms, muchas compañías de rentautos, may require you to be over 21, tener más de 21 años. Okay, so that's the first part. So the next one talks about roads and speeds, ¿no? Tipos de calle, tipos de vía, y las velocidades, ¿no? Remember that in the UK, road distances and speeds are given in miles, yeah? Todo es millas, no kilómetros. A mile is approximately 1.6 kilometers. So for example, 60 miles, aproximadamente 97 kilometers. Okay. Speaking of speed limits, hablando de límites de velocidad, it's important to reconocer the different types of road. Hay diferentes tipos de carretera y tienen diferentes límites de velocidad and their respective limits. M roads, los motorways, carreteras, are motorways. The largest and fastest, más grande, más rápido, usually with 2 or 4 lanes, carriles, and with a limit of 70 miles per hour. These usually connect city to city, entre ciudades, de ciudad a ciudad. A roads are the most common, lo más común. And for the most part, have a speed limit of 60. Puedes circular a máximo 60 millas por hora. Outside of built-up areas. Están fuera de zonas muy urbanizadas. Built-up areas son zonas urbanizadas. But this can drop, reducirse a 30 miles an hour in urban areas, zonas urbanas. And even 20, ¿no? 20, o sea, a paso de tortuga, si está cerca de una escuela. Okay. B roads are similar connecting roads whose speed limit, cuyo límite de velocidad, again, depends on where they are, depende de dónde están situados. Watch out for yellow speed cameras, ¿no? Hay como fotomultas, ¿no? Las cámaras que marcan la velocidad, si vas muy rápido, te sacan una foto, ¿no? Especially in urban areas, as you may get a nasty fine, una multa, pues nada agradable. Okay, good. So let me just zoom out a little bit. Let's see. Zoom in one more. Okay, that should be good. So key differences, las diferencias
para overseas drivers, los que manejan en otros países. The most obvious difference for most overseas drivers is that in the UK we drive on the left, manejamos del otro lado, okay? But there are a few other aspects, otros aspectos to UK driving that can confuse people, que puede confundir la gente. Because we drive on the left, remember to go clockwise, ¿no? En el sentido del reloj around roundabouts, and give way, se dé el paso to the cars on the roundabout coming from your right-hand side. Si se quiere incorporar del lado derecho, le tienes que ceder el paso. Also, on motorways and A roads, you overtake rebasas on the right del lado derecho. O sea, rebasas del otro lado, pues. It is illegal to do so. Si lo haces de mano a la izquierda, estás haciendo algo que se llama undertaking y es ilegal. UK streets are often narrower, las calles más estrechas, than many visitors are used to. And you need to keep an eye out, mantenerte pues, vivo, ¿no? Ponte a las vivas, mantenerte vigilante, for one-way systems. Hay sistemas que, pues, calles de un solo sentido. And lane markings, ¿no? Los que definen el carril, ¿no? En qué carril vas. Because if you find yourself in the wrong lane, en el carril equivocado, you may be forced to take a turning, igual y te verás obligado a dar vuelta cuando no fue esa tu intención. Okay. All right, so avoid fines. There are a number of simple and common ways that people can break the law, violan la ley. So be aware of the following. Ten lo que sigue presente, ¿no? Seatbelts, cinturón de seguridad, compulsory, esa fuerza. If you are pulled over, si te orían, pulled over, you can be fined if you or any of your passengers are not wearing a seatbelt, ¿no? Entonces, si tú no llevas cinturón o algún pasajero, tampoco, te pueden multar. Igual, si tú vas circulando, el niño de atrás se quita el cinturón sin avisar y la policía se da cuenta, el responsable eres tú. Parking, estacionarse. Yellow lines, double yellow lines, ¿no? Dos rayitas de color amarillo, no te estaciones ahí. Indicate no parking at any time, en ningún momento. Note that most streets in the center of cities do not allow parking, no permiten el estacionarse, or may have parking restricted, todo restringido, until after peak hours, durante hora pico, ¿no? There's usually a sign to indicate what these restrictions might be. Entonces, a lo mejor te puedes estacionar aquí, sí, pero después de las 8 y hasta las 5 de la mañana. Pero en el día no. There are very few toll roads. Toll roads, carreteras de cuota, toll roads in the UK. But be aware that in the center of London, en el centro de Londres, there is a congestion charge, ¿no? Hay un cobro por entrar, ¿no? Para reducir el tráfico. Y cuesta £11.50 per day al día, which should be paid in advance, con anticipación. No se paga al momento, se paga desde antes. Okay, good. So let's have a look at this then, and see what's true, what's false. So, if you rent a car, this is true or false, okay? If you rent a car in the UK, you can use your license from your own country. Sí, sí se puede. Pero si es durante un año o algo así, pues o más de un año que te vas a quedar en el UK, pues ya tienes que sacar la licencia de Inglaterra, ¿no? You can only rent a car if you are 21. Well, that's not like 100% true because some firms, algunas compañías, okay? All right. The maximum speed on any road is 70. Yeah. El tope, sí, es 70. En cualquier carretera. Digo, no es que en cualquier carretera se puede circular a 70, pero el tope de todas las categorías es 70, sí. You can overtake using the left lanes on the road with 2 or more lanes. Left lane, no. Eso es muy, muy peligroso. Okay. Double lane lines you can park, no, en ningún momento. Double lane lines no te puedes estacionar ni de noche, ni de día, ni en ningún momento. A daily charge, sí. Te cobran por día. Okay. All right. And then it says here, find words or phrases in the text that mean the following. So let's have a look. Let me just open up the snipping tool. Okay.
And then maximum speed on a road. Pues ese primero sería speed limit, ¿no? Límite de velocidad. Ok. Ajá, ha de venir aquí en algún momento. Go past another car es rebasar, es overtake. Urban, usaron la palabra built up, ¿no? Road junction. ¿Cuál era la palabra que usaron para road junction? Road junction. Creo que es roundabout, glorieta o rotonda. Okay. Stopped and questioned es cuando pulled over. La policía te detiene. Te hace preguntas. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Made to pay a financial penalty es fine. Fined. You will be fined. Serás multado. The busiest times, dijeron peak times, ¿no? Or what did they say? Peak times or something like that. Nasty fine. Where was it? About peak hours o algo por el estilo. Wrong lane, wearing one. Okay, peak hours. Aquí está, peak y hours, okay? All right. Y luego, pay to use, ¿no? Pagar para poder usar. Okay. Puede ser un toll road, yeah, a toll road, o sea, una carretera de cuota, ¿no? Okay. All right. Well, I hope that information was useful, guys. If you've got any problems or questions, let me know in the comments.